Hay mayores beneficios para los médicos jubilados, así se dio a conocer desde la Agremiación Médica de La Plata. Le damos la bienvenida al doctor Mario Restelli. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas tardes, gracias por venir. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con qué beneficios cuentan ahora? Usted es representante del Centro Médico de Jubilados y Pensionados. ¿Con qué beneficios cuentan a partir de ahora? Bueno, prácticamente compartimos los mismos beneficios que los socios de la asociación, de la Agremiación Médica Platense. Por ahí uno puede pensar esto, bueno, pero todos los médicos que están en La Plata trabajan en la tuvieron relación con tuvimos relación con la Agremiación Médica Platense. Pero el Centro de Médicos Jubilados de la provincia nuclea a todos los partidos que conforman el Distrito 1 de la Caja de Previsión y Seguro Médico. Y en eso está incluido Magdalena, Bransen, Berisso, Ensenada, que tienen sus agremiaciones independientes. Entonces esos colegas, no podían utilizar los beneficios de la agremiación médica. Gracias a este convenio hemos podido extender, las autoridades de la agremiación entendieron, todos esos servicios a aquellos que, por ser asociados al Centro de Médicos Jubilados de La Plata, puedan utilizarlos. Esa fue una de las ventajas, pero no la única, porque de alguna manera cuando la lista independiente que se formó de la fusión de dos listas que había en la institución, en el CEMEJU, nos pusimos como una de las metas el tratar de unificar, no hacer iguales, sino cada una manteniendo su característica, complementarlos con las otras instituciones médicas que hay en la ciudad. Y el primer paso y muy importante ha sido que es mucho más amplio que solo los beneficios que nos puede dar la agremiación. Como un reconocimiento de todas las instituciones. Claro, y bien, sobre todo compartir problemas que hacen a la profesión y al jubilado. Y llegar no solo al jubilado y ocuparnos del jubilado, sino que también el médico que se inicia conozca cuál va a ser su futuro y cómo tiene que ir preparándose. Y a su vez, tenemos que hacer, y ya lo habíamos hablado en su momento con las autoridades de la Facultad de Medicina, tenemos que existe una brecha generacional. Y hoy muchas veces los médicos, los mismos médicos decimos, yo voy al médico y salgo desilusionado porque no me lleva el apunte, no me contesta, no me explica. Y eso es que se ha especializado tanto, más que especializado, la tecnología ha hecho que el médico un poco pierda el trato, es decir, lo que llamábamos el médico de familia. Claro, tenga menos contacto con el paciente. Claro, y entonces a veces inclusive hasta tienen, como nos pasó a nosotros, hasta cuando recién nos recibimos, que no llegábamos al paciente. Entonces explicarle cómo llegar a él para que él entienda lo que nosotros decimos con palabras difíciles de alguna manera. ¿Qué es lo que tanto se le critica a los médicos? Bueno, estaba pensando, ¿no? Lo que era vida, porque hablamos muchas veces, aquí lo hemos tratado desde el lugar de los chicos, que están mucho con la tecnología y se pierde la relación humana, ¿no? Bueno, en este caso, lo mismo. El médico también perdió ese ida y vuelta con el paciente. Claro, hay como una brecha, la misma que se le presenta a cualquier persona mayor cuando se encuentra en un lugar con jóvenes. Claro. Es decir, pero en la medicina se siente más porque uno va a buscar un consejo, va a buscar también una palabra de aliento. Un mimo, digo yo. Nosotros como pacientes necesitamos un mimo del médico, ¿no? Exacto. Sí. Es decir, ¿con quién conversar? Ustedes se encuentran, usted recién marcaba la brecha, ¿no? ¿Tiene que ver con la tecnología? ¿Tiene que ver con
la vorágine en la que se vive, entonces es menos el tiempo que un médico le dedica a un paciente, que como era antes. Yo creo que son las dos cosas. Uno es la tecnología. La tecnología hace que de repente nos olvidemos un poco de lo que era la medicina anterior, ¿no es cierto? Y la tecnología la tenemos acá, la podemos tener en Buenos Aires, la podemos tener en Córdoba, pero cuando uno se va a un pueblo de la provincia de Buenos Aires, sin irse más lejos, toda esa tecnología no la tiene, entonces tiene tantas dificultades como el propio enfermo que lo va a ver, porque no cuenta con todo ese armazón técnico, que es lo que se enseña hoy en la facultad. ¿Y nota una distancia importante dentro de la facultad en el contacto con la comunidad? ¿Eso es algo que ustedes lo manifestaron? Eso no lo hemos notado, pero inclusive con las autoridades anteriores estábamos conversando porque ellos mismos se habían dado cuenta de lo que pasaba y habíamos hablado hasta ahí, y ahora entraron las nuevas autoridades y no tuvimos tiempo. En ese último año que tiene la carrera había unas horas libres y entonces íbamos a ver si por ahí los jubilados no podíamos ir un poco a intercambiar en charlas, no conferencias ni clases, sino de manera informal transmitirles qué es lo que nos pasa a nosotros como adultos y qué es lo que les puede llegar a pasar a ellos como jóvenes que se encuentran con primera vez con un enfermo solo en el consultorio, que no es lo mismo que estar con un enfermo en el hospital, donde siempre va a tener, aparte del apoyo técnico, el colega con quien consultar. ¿Y cómo ve la salud hoy? Es una pregunta muy general, pero... A ver, no... Es demasiado general. Demasiado general. La vamos a checar. Nosotros vemos, ¿cómo ve la salud? Si nosotros vemos los hospitales, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, que es lo que puedo, que es lo que conozco. Sí hay un venir a menos del hospital. Pasamos varios momentos por el hospital. Cuando el problema del 2001, no sé si ustedes recuerdan, son jóvenes, el hospital cambió totalmente. ¿Por qué? Porque de alguna manera la gente que tenía obra social no iba al hospital. Cuando se produjo la crisis, la gente tuvo que ir al hospital. Y ahí presionaba y quería que los atendieran con la infraestructura de la clínica, con la... eso se avanzó en ese momento, se pudo, y después de eso los hospitales se vinieron muy abajo, más o menos como está pasando con la educación y como pasa es la realidad del país. No podemos pedir una... Y hoy está empezando, pero en la provincia de Buenos Aires todavía creo que salud y en educación falta mucho para llegar a ponernos al nivel de hoy con el nivel de anterior, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el nivel de hoy también exige mucho más tecnología y cosas que no existían antes. No sé si estoy claro. Sí, de cualquier manera, que también lo hemos conversado acá con otros médicos, esto que usted mencionaba recién de las obras sociales, es verdad, ahora hay más cantidad de pacientes en los hospitales de los que había antes, ¿no? Porque o fueron despedidos o no están contando con la obra social que en algún momento fue la cobertura, si tienen hijos. Entonces, esa demanda en los hospitales se nota. Sí. Y además que el hospital es un centro de atención que llega tarde, es decir, yo lamentablemente, y lo tengo que decir, lo que veo es que la prevención que antes se hacía está olvidada.
Y sobre todo nos va a pasar, yo estoy seguro que nos va a pasar, que con la gran migración de países limítrofes que tuvimos, que en general se quedan en los alrededores de las grandes ciudades, y La Plata ahora tiene uno de los lugares tan importantes casi como el conurbano en cuanto que es el asistente social y el médico sanitarista que trabaje en eso, porque en este momento no hay ningún control en cuanto a las enfermedades curables perfectamente y tratables, como ¿llega tarde al las, hospital o como también la fallan las parasitosis, campañas como de prevención? la gente va al hospital cuando está enfermo, cuando le duele algo. Bien, porque ¿Cómo fallan va las al médico? campañas, Exacto. doctor, exacto. Pero falta eso, esa campaña que antes se seguía haciendo. Sí, se cubre, está la cobertura de vacunación, pero la cobertura de vacunación es importante en países donde no hay enfermedades endémicas, claro, o donde ya por lo menos se erradicaron o se controlaron esas enfermedades. Y aquí, lamentablemente, por ahí, bueno, no veo que esté sucediendo. Bien, y realmente preocupa, porque uno no está... Nos tiene que ajeno a lo preocupar que la suceda, periferia, ¿no? y además Claro. hay que ser un poco egoísta, porque en este sentido egoísta, si ellos se parasitan, nosotros podemos parasitarnos. Claro. Si ellos se enferman, como estamos conviviendo y nos están dando servicios, pueden ser una vía. Entonces, prevenimos con ellos y nos prevenimos nosotros. Por eso digo, de alguna manera uno puede pensar que eso es un egoísmo, pero es una prevención que tendríamos que tener en cuenta. Doctor, muchas gracias, muy amable. Bueno. ¿Hacemos una pausa cortita? Ya venimos. Imagen Platense, el canal de la ciudad.